Podríamos empezar desmitificando algunas leyendas negras, ¿no? Como se dice, por ejemplo, creo que la principal es, y usted que está en las Fuerzas Armadas se le habrán dicho muchas veces más, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas y la Marina cuando no hay guerra, al margen del BRAEM y las operaciones de defensa? ¿Qué están haciendo todo el tiempo? Claro, mira, eso, aunque es una pregunta válida, por cierto, denota justamente alguien que pregunta eso siendo, por ejemplo, un funcionario público, ¿no? O siendo una persona que ya tiene cierta edad. En realidad, las guerras son hechos fortuitos, no suceden todos los años. Por todo tipo. En el medioevo, de repente, los ingleses, los franceses, otros países de esos reinos importantes del medioevo pues, estaban en guerra, acuérdate de la guerra de los 100 años, los 100 años sin parar de guerra. Claro, los tiempos han cambiado y las guerras cada vez en el sentido convencional se reducen. Sin embargo, hay una palabra clave en la pregunta que tú me haces. Nuestro personal se prepara para tener alistado el material. Es decir, alistado y adicionalmente entrenado. Son dos grandes elementos que podemos, con los que podemos, digamos, redondear la respuesta. Es decir, el entrenamiento del personal para realizar operaciones de diverso índole, por supuesto naval y en general militar, o de diferentes áreas, especialidades, y por otro lado, alistar el entrenamiento que requiere conocimiento, preparación técnica. No hay que olvidar que tenemos mucho material costoso, porque las Fuerzas Armadas son costosas aquí en cualquier parte del mundo, y aquellas que de repente o no las tienen, que son muy pocas, a pocos países, o tienen unas muy reducidas, son porque su posición, que son países pequeños, no vas a encontrar ningún país grande que de por sí el tamaño del territorio te da poder con una Fuerza Armada inexistente o muy pequeña, ¿no? A lo sumo puede haber una Fuerza Armada no muy bien equipada o descuidada, pero vas a encontrar en algún momento, salvo en algunos territorios que han vivido de manera convulsa o que han sido colonias, ¿no es cierto? Pero en general en Occidente, los grandes países tienen fuerzas armadas poderosas. Mira México, mira Brasil, ¿no? Incluso países más pequeños en la región, que tienen fuerzas armadas dotadas e incluso con última tecnología. Y eso demanda un esfuerzo de capacitación, que en el caso del cuerpo al que yo pertenezco, el cuerpo de oficiales de la Marina de Guerra Perú, empieza desde muy jóvenes, cuando entramos a la escuela naval. En mi caso, entré a la escuela naval yo a los 18 años, en el año 88, y estuve 5 años estudiando una profesión, y me gradué como alférez de fragata, estudié diferentes materias, principalmente ingeniería, sistemas de armas, temas de ingeniería mecánica, temas de navegación, temas de operaciones navales. O sea, es bastante amplio el abanico de la currícula que teníamos nosotros, y uno se gradúa y cuando se gradúa tiene que seguir diferentes cursos. Un curso de especialización, en mi caso te voy a poner como ejemplo final, ¿no? Yo estudié a mis 3 años de haber graduado una especialización en guerra de superficie, que tuve que estudiar un año, que es mi especialidad, que soy buques de guerra. Dentro de ello hay otras especialidades técnicas, electrónica, ingeniería. Después de ello tuve que seguir otra especialización. Más adelante, ya siendo mando medio, estudié un curso de comando de Estado Mayor, que es una suerte de maestría. En nuestra escuela de guerra, en el curso que tú has seguido o estás siguiendo, es el curso de la Escuela Superior de Guerra Naval, que es del año de 1930. A partir de ese año, la Marina empezó a dar cursos de posgrado a sus oficiales de mando medio, y después incorporó a oficiales de alto grado, que son los capitanes de navío, a seguir un curso que se llama el Guerra Naval, y estamos hablando de los años 50, que es un curso que también me ha tocado seguir hace algunos años atrás. Entonces, la capacitación nuestra es permanente para el mejor empleo de los recursos, tanto humanos como materiales, porque tenemos que estar en disposición de actuar inmediatamente, de pasar de una condición
de paz a una cuestión de guerra o de riesgo de manera inmediata. Eso lo hemos visto en los desastres naturales. Hemos visto el terremoto que hubo en el 2007 en Ica. O sea, es decir, eso es permanente, ¿no? Claro. O sea, estar en la capacidad de actuar al momento que se necesite. Y para eso necesitas un entrenamiento. Por ejemplo, un piloto de caza necesita horas de vuelo, estar en el aire permanentemente. Eso tiene un gran costo. Y ese hombre se convierte en una persona que tiene un dominio total sobre esa arma. Claro, y eso tiene un costo. Es bien interesante. Almirante, es bien interesante lo que comenta, ¿no? Que usted, por supuesto, hizo la licenciatura y se graduó como alférez de fragata y luego comenzó a estudiar ingeniería. Y eso es algo que a veces los civiles no nos damos cuenta, que muchas de las innovaciones tecnológicas han partido de la investigación militar y que tienen no solo tecnológicas, sino en general la empresa artillera que tiene la Marina de Guerra hace otro tipo da otro tipo de servicios. Siempre muchas de las innovaciones en diversas ramas ha venido del grado de especialización a la que los profesionales de las Fuerzas Armadas le dedican el tiempo, ¿no? Y eso pasa por una subvención permanente, ¿no? No, yo te podría decir que en efecto lo que tú dices es muy claro. Tú decías el tema, por ejemplo, tecnológico, ¿no? La construcción de buques, por ejemplo, Alto Bordo. Nosotros fuimos el primer país en la región que construyó en el Servicio Industrial de la Marina un petrolero de alto bordo para fines de transporte marítimo, con un joint venture, si se quiere, con una empresa inglesa. Y fue el primer buque de alto bordo que se construyó en un astillero de Sudamérica. En cuanto, por ejemplo, al tema empresarial, muchos profesionales estudian escuelas de posgrado, másters en administración y emplean o estudian lo que es el planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico nació en las escuelas de guerra. Nosotros estudiamos planeamiento estratégico con una serie de documentos, la apreciación de la situación del comandante, por ejemplo, cómo es el entorno, es como que veas tú cómo es el entorno del negocio, ¿no? Yo quiero meterme en esta línea de negocio y qué oportunidades hay en el mercado, cuáles son los riesgos. Todo eso en las Fuerzas Armadas se estudia de la creación de las escuelas de guerra en el siglo XIX, que son un complemento o son un perfeccionamiento a lo que el oficial recibe en su preparación de sus 5 años de escuela, que es de nivel universitario. Claro. Entonces, como te digo, los máster, que no se llamaban así, porque además los másteres en el Perú son muy posteriores, estamos hablando de los 90, más o menos, en la mayoría de especialidades, en estas escuelas de negocio, la Centro, que es una de las más destacadas, es de los 90, ¿no es cierto? Y donde se emplean estos temas, se estudia Sun Tzu, se estudia Clausewitz. Todas esas cosas se han estudiado, 70, obviamente orientado a la defensa nacional, amén de estudiarse, por ejemplo, en CAEN, el Centro Alto de Estudios Militares, Estudios Nacionales, la realidad nacional. De ahí salen muchas teorías y doctrinas de apoyo a la Fuerza Armada al desarrollo, al apoyo social, que son cosas que se estudian, que se analizan a profundidad sobre la base de hechos que se vienen dando de décadas o hasta siglos, ¿no? La Marina de Guerra del Perú hace obra de apoyo social en la Amazonía desde mediados del siglo XIX. Y hoy en día, con las PIAs, que son las plataformas itinerantes, llevamos el Estado a los lugares más apartados de nuestro país, a través de las cuencas de la Amazonía. En el Putumayo, por ejemplo, estamos presentes. Por supuesto. Donde el ciudadano, nuestro compatriota, vive otra realidad muy distinta a la que tú y yo vivimos aquí. Por supuesto, almirante, ya que el tiempo se nos va acortando, yo no quería dejar de preguntarle qué labores realizan en la dirección, en la agencia que usted conduce, que es la Dirección de Intereses Marítimos, ¿no? ¿A qué se dedica esta agencia en particular? Mira, un poco lo que estamos conversando, promover la cultura de defensa, promover la conciencia marítima, que implica hacer que el ciudadano valore la importancia del mar,
promover, por ejemplo, lo que hace unos años recientemente se ha promulgado, que es la política marítima nacional, coordinar con los diferentes aparatos o entidades públicas y privadas para realizar diferentes actividades culturales, sociales, y con las municipalidades también sobre que beneficien el conocimiento del mar, valorar el mar, su buen uso. Por otro lado, nosotros promovemos, tenemos museos, promovemos la cultura con C mayúscula, como se dice, donde tenemos una serie de obras de arte y de reliquias que las ponemos a disposición del público. Realizamos tareas de proyección social en apoyo justamente al desarrollo humano, que es la base para el desarrollo social y económico de un país. Entonces trabajamos con entidades públicas y privadas que trabajan con poblaciones vulnerables. Nosotros ayudamos, llevamos los valores de nuestro gran almirante del Perú. Los apoyamos en gestiones para optimizar la vida, por ejemplo, de los chicos que viven en una casa hogar. También trabajamos para darles oportunidades para que puedan incorporarse a la institución. Lo hacemos aquí en lugar tan apartado como el Putumayo, las cuencas de la Amazonía. Es decir, esas tres grandes áreas, ¿no? Los temas marítimos, que ahora estamos abocados en desarrollar el plan estratégico multisectorial de la política marítima que se promulgó en el 2019, después de muchos años éramos un país que, pese al enorme espacio territorial marítimo que tenemos, de 200 millas, como dominio marítimo, no teníamos una política al respecto. El Instituto Histórico Marítimo de la Marina de Guerra del Perú, desde los años 60, ha estado impulsando este tema hasta que finalmente se conformó un grupo de trabajo multisectorial que ha sido realmente un ejemplo de coordinación positiva en diferentes entidades públicas, con un solo norte, dar un mejor uso al mar. Y por otro lado tienes dos vertientes más, que es el patrimonio y la cultura naval, que la transmitimos a la sociedad permanentemente, con nuestro guía espiritual, que es el almirante Don Miguel Grau, y la otra gran vertiente, las acciones de proyección social, en apoyo a la política del Estado, a la política de seguridad y defensa nacional, en relación a estos temas, que creo que es muy importante. Así es, almirante. Muchas gracias por contarnos un poco